Bien, gracias a Dios por esta hermosa alabanza que hemos adorado y dedicado también a nuestro Dios, nuestro culto especial de hoy domingo. Vamos inmediatamente a compartir la palabra de Dios, la reflexión para el día de hoy, y que en esta ocasión está a cargo de nuestro querido hermano Hugo Hidalgo Hernández. Así que le dejamos, hermano Hugo, para que nos comparta la palabra. Nadia va a estar ayudando también en la parte audiovisual para este tema de predicación. Amén, mi pastor. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Saludar a todos los hermanos, a todas las hermanas, a nuestros pastores, ¿cierto? Y a todos los que en esta hora se han estado conectando y esperando que estos días que hemos vivido, ¿cierto? En nuestros hogares, con nuestros seres queridos, descansando, compartiendo, hayan sido también una instancia para recuperar fuerzas. eh, en el Señor, ¿cierto? Y bueno, y disponernos, por supuesto, para esto que hoy día vamos a conversar, esto que vamos a compartir como palabra del Señor, ¿cierto? Esta reflexión, y que se enmarca de hecho en el contexto de lo que ha sido, de lo que significa, de lo que representa para nosotros como chilenos, por un lado, pero más que eso, como hijos de Dios, eh, la idea, el concepto, ¿cierto? De libertad, ¿ya? En el sentido más amplio, libertad como independencia, como emancipación, como cadenas que se rompen, eh, y que de alguna manera es lo que representa para nosotros como nación, ¿cierto? Este periodo, estas fiestas valga la redundancia, de fiestas patrias, pero que nosotros como hijos de Dios, creo, estamos llamados también a darle un significado espiritual. Esto es sin forzar la palabra, ¿cierto? Sin sacarla de contexto, pero entendiendo y reconociendo, por sobre todas las cosas, que en el Señor, ¿cierto? Y gracias a Él, por intermedio de Él y por su intervención en nuestras vidas, es que nosotros, cada uno de nosotros, podemos considerarnos libres, ¿ya? Y esa libertad, ¿cierto? Que le debemos al Señor es en gran medida el foco o el núcleo, ¿cierto? De lo que hoy día vamos a estar conversando, de lo que hoy día vamos a estar compartiendo y que espero, ¿cierto? Con mucha humildad lo digo, que sea de bendición para todos nosotros. Eh, Lleva por título, ¿cierto? Llamados a libertad. Así quisimos darle como nombre a este mensaje o a esta reflexión, partiendo de ese reconocer, ¿cierto? Que la libertad, la independencia o estas cadenas que se rompen, son una conquista, son un logro, son algo que viene dado, ¿cierto?, a través del tiempo y a través de los planes de Dios para nuestra vida y que nacen justamente de un llamado. Nosotros en nuestra condición humana, ¿cierto? Pecaminosa, como humanidad caída, ¿cierto? Nacemos con esa marca, ¿cierto? Esa condición de pecado, y que a su debido tiempo y conforme a los planes, a los propósitos y a los tiempos de Dios, ¿cierto? Va siendo quitada a través de Jesucristo el Señor. Pero de eso vamos a estar conversando, ¿cierto? Durante esta mañana, durante estos minutos, bajo esta premisa de el ser llamados a libertad. Por eso esa combinación de imágenes que aparece en la primera diapositiva, que pudiera ser un poquito antojadiza o aleatoria, la verdad es que no lo es tanto, ¿ya? Tiene un propósito, tiene un sentido. Por un lado, ¿cierto? Eh, Vemos evidentemente las tres imágenes. La primera de ellas tiene que ver con nuestra nación, con nuestra patria, con nuestro querido Chile, que ha estado celebrando durante estos días este periodo, esta celebración de independencia, eh, y en donde de pronto a uno le puede quedar la sensación, la percepción de que no todos entienden realmente a cabalidad lo que se está celebrando. ¿Ya? Y cuando digo todos, hablo de la gente, digamos, en general.
Para muchos son días feriados, para muchos son días festivos, para muchos son días de comer abundantemente, para otros de compartir, digamos, de alguna forma un poquito más liberal, ¿cierto? Al calor de, qué sé yo, algunas copas de más, en fin, ¿ya? Pero cuando uno entra en la profundidad de lo que significa realmente lo que estamos recordando, lo que estamos conmemorando, lo que estamos celebrando como nación, de pronto nos encontramos con que no todos, ¿cierto?, tienen mucha claridad respecto de qué es lo que realmente estamos celebrando, ¿ya? Ciertamente tiene que ver, y a veces lo usamos como muletilla, como una frase prefabricada, ¿cierto? ¿No? La independencia de Chile, la independencia nacional. Y sí, efectivamente tiene que ver con la independencia nacional, pero hay todo un contexto, hay todo un trasfondo, hay todo un cúmulo de situaciones, de procesos, de personajes, de decisiones, de batallas que se van librando en medio de ese proceso y cuyo resultado final, ¿cierto?, es esta libertad que podemos obtener como un pueblo, como nación. Por eso la segunda imagen hace referencia claramente a esta nación espiritual ahora, ¿cierto? Que tiene que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido de Dios, y en el cual nosotros hemos sido insertados o injertados, ¿cierto? Por pura gracia y misericordia de Dios, y no, no en cualquier momento, sino que en un pasaje o en un punto bien particular de la historia del pueblo de Israel, que es cuando ellos están a puertas o están ahí a punto, ¿cierto?, de obtener su libertad tras la esclavitud en Egipto, ¿ya? Durante algo más de 400 años. Eh, y ahí ya tenemos un común denominador, libertad, independencia, cadenas que se rompen, como muestra la tercera imagen, tanto para nuestro país en lo político, en lo histórico, como también para el pueblo de Israel en términos de nación, en términos de pueblo escogido de Dios y en términos espirituales. La siguiente diapositiva, por favor, creo que mi hermano Felipe va a estar ahí colaborando con las transiciones. Tomamos como texto de referencia, ¿cierto? Y también alineado con lo que muestra la imagen, la segunda imagen de la primera diapositiva, Éxodo 14, versos 13 y 14, tomado en este caso de la versión, de la nueva versión internacional. La cita dice textualmente: no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Eh, Entendemos el contexto, ¿cierto? Entendemos en qué momento particular de la historia del pueblo de Israel se está dando este llamado de parte de Moisés a la nación de Israel, ¿cierto? A esta muchedumbre que va avanzando por el desierto, y que tiene que ver con esa encrucijada, ese dilema que ellos están a punto de enfrentar. Sabemos sobradamente la historia, pero creo que no es malo, ¿cierto?, que brevemente lo esbocemos, ¿cierto? Es un pueblo que viene saliendo de la esclavitud en Egipto, ha recorrido alguna distancia, ¿cierto?, para ya salir o escapar del yugo de la esclavitud egipcia, pero se encuentran con esta particularidad. Enfrente tienen el Mar Rojo, están rodeados del desierto, y detrás, ¿cierto?, vienen los carros del faraón, como decía un antiguo cántico, un antiguo corito que se solía cantar en algunas de nuestras iglesias. Entonces, es el pueblo de Israel que se ve enfrentado a esta situación que para ellos es inesperada. eh, Quizás no lo tenían contemplado de esa forma, quizás no tenían previsto que Faraón los iba a perseguir, pero están ahí en ese escenario, y evidentemente en este dilema, ¿cierto? Estar ahí entre la espada y la pared, viene algún grado de incertidumbre, viene algún grado de inquietud para ellos, ese no entender, a ver, ¿cómo es esto? Dios a través de Moisés nos había dicho que nos iba a libertar, hemos ya recorrido una cierta distancia, pero ahora estamos entre estas dos situaciones, el mar por un lado, los egipcios por otro. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionar? Eh, y ahí vemos, ¿cierto?, a través del texto que hemos compartido, cómo tiene que intervenir la voz de Dios a través de Moisés para dar una instrucción, para dar un lineamiento, para dar directrices al pueblo de Dios. Tan necesarias en ese minuto, tan fundamentales, ¿cierto?
partiendo de una premisa que se nos repite mucho en la palabra de Dios, a nosotros como pueblo cristiano, como iglesia, ¿cierto? Que es el no tener miedo, el no temáis, que está innumerables veces, ¿cierto? Distribuido a través de la escritura. ¿Ya? No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones. Cuando uno lee este pasaje, pudiera dar la impresión de que es un mandato pasivo, ¿cierto? Es como casi como un llamado a estar inertes, solamente como espectadores, solamente como testigos, ¿cierto? Presenciales, testigos de primera línea, pero sin una acción concreta. Y la verdad es que si revisamos bien este pasaje o este verso, nos damos cuenta de que en realidad si hay una orden proactiva, ¿cierto? Si hay un mandato, si hay algo categórico que Dios está pidiendo al pueblo de Israel, y que no es menor, y es el mantener sus posiciones. Ahí hay algo clave, ahí hay algo que es fundamental para poder ir entendiendo luego lo que vamos a seguir conversando, la importancia del mantener sus posiciones. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A qué se refiere la palabra? ¿A qué se refería Moisés con esta importancia de mantener sus posiciones? Eh, a la necesidad de que no se produjera en ese minuto lo que se podría haber producido, una estampida, ¿ya? Los israelitas sabían que no podían llegar y lanzarse al mar, que iban a ahogar. Si retrocedían, iban a ser capturados por los egipcios, quizás iban a ser vueltos a ser encadenados, ¿cierto? Maniatados, tomados prisioneros, eh, pero quizás corría la posibilidad de que se dispersaran hacia los costados, ¿cierto? Hacia izquierda, hacia la derecha, con lo cual lo único que iban a hacer era hacer más fácil, facilitar la captura por parte de los egipcios. Entonces tiene que venir esta orden, mantengan sus posiciones. Ahí Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, de donde están en este minuto, no se muevan, manténganse quietos, manténganse firmes, no retrocedan, no se dispersen, no se asusten, no entren en pánico, porque lo que viene luego, lo que viene a continuación, ¿cierto? Va a ser algo glorioso, que nosotros a la luz de la escritura, a la luz de lo que hemos leído, escuchado, visto a veces en películas incluso, ¿cierto? Sabemos que es un prodigio y una acción sobrenatural de parte de Dios que yo creo que a todos en algún minuto nos ha impactado. A mí me impacta, ¿cierto?, el saber lo que viene después, ¿cierto?, un mar rojo que se abre para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco. Y me impacta, primero, porque lo creo, está en la palabra de Dios. Segundo, porque desde el creerlo, desde la fe, me imagino estar en ese lugar, me imagino estar en esa situación y ver literalmente estas dos columnas, ¿cierto?, de agua a cada costado, y como dice la palabra, ¿cierto?, el pueblo de Israel atravesando en seco. Cuando dice en seco, ¿cierto?, nos está queriendo decir que ni siquiera charco, ni siquiera algo de barro, ni siquiera algo de lodo, sino que literalmente los pies de los israelitas pasaron por tierra seca, firme, ¿cierto?, para poder llegar al otro lado del mar. Y agrega además, ¿cierto?, que esos egipcios, esa amenaza, ese enemigo, ese sinónimo de esclavitud que hasta ese minuto los israelitas seguían viendo, dice ahí, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ese llamado a la quietud, repito, tiene que ver fundamentalmente con mantener las posiciones, que es algo que conecta con un poco la jerga militar, ¿cierto? Defender ahí, atrincherarse, no moverse ni para allá ni para acá hasta no recibir la orden, ¿cierto? Y defender ese territorio, defender ese punto estratégico hasta que Dios dé el siguiente paso, que no es menor, es el presentar esta batalla, ¿cierto? Que tiene como resultado ni más ni menos que la liberación del pueblo de Israel. Recordemos que estamos hablando hoy día fundamentalmente de libertad, estamos hablando de independencia, estamos hablando de cadenas que se rompen. En la siguiente diapositiva, eh, ahí justamente, gracias hermano Felipe, dice, en el contexto de fiestas patrias somos llamados a recordar, reconocer y agradecer la libertad que nos ha sido dada como nación. Cuando uno analiza, ¿cierto? Uno observa la realidad a nivel mundial, ¿cierto? Y nos damos cuenta que hay muchas naciones hoy en día que en el papel, ¿cierto? O en teoría, aparentemente son libres, pero en la práctica no lo son. Siguen sujetas al dominio
de distintos intereses, distintas intervenciones internacionales, explotación, ¿cierto?, de sus recursos. Chile también en parte ha tenido que vivir con esa carga, ¿cierto? De ver cómo muchas veces nuestros recursos naturales, ¿cierto? Nuestras riquezas naturales eh, van a parar a manos extranjeras, en fin, ¿cierto? Pero dentro de todo y a pesar de todo y en medio de todo, podemos decir sí, somos un país soberano, somos una patria en primer lugar, ¿cierto? Dado que Dios, ¿cierto? A través de la historia de nuestro país, también permitió que en un momento determinado y en condiciones determinadas, ¿cierto? Nos pudiéramos libertar, como dice el segundo párrafo, en este caso, respecto de los españoles. Aquí sin querer convertir esto, evidentemente, en una clase de historia, porque no es el punto, no es el centro de la conversación, pero creo que siempre es válido y es necesario tener estas pinceladas, tener estos pequeños tipos, estos pequeños ayuda a memoria, ¿ya? Que nos hablan de cómo Chile había estado durante ya varios siglos bajo la dominación española, y ahí se nos van dando algunos paralelos, ¿cierto? Varios siglos Israel bajo el dominio de los egipcios, varios siglos Chile bajo el dominio de los españoles, hasta que empiezan a ocurrir cosas, empiezan a producirse determinadas situaciones, empiezan a generar ciertos escenarios que en el caso chileno van a tener como resultado, por ejemplo, la conformación de la primera Junta Nacional de Gobierno, el inicio del proceso de independencia y que se extiende por lo menos hasta 1818. Y ahí la importancia de subrayar una idea: la libertad, la independencia, no siempre es algo que se consigue de la noche a la mañana, ¿ya? Por eso en historia siempre usamos mucho la palabra procesos. Son escenarios que necesitan un tiempo para ir madurando, son condiciones que se tienen que ir dando gradualmente hasta que, llegado a un punto, se obtiene lo que se quiere obtener, en este caso, la libertad. Chile no se independizó en un día, y podríamos también hacer otro paralelo ahí, ¿cierto?, respecto del pueblo de Israel. Si bien es cierto, ellos cruzaron el Mar Rojo en un día determinado y en una fecha determinada, el proceso de liberar a Egipto en realidad tomó más tiempo. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle a qué me refiero con que ese proceso de liberación o ese proceso de independencia no se logró de un día para otro, ¿ya? Y no porque Dios no quisiera hacerlo de un día para otro, porque poderoso es Él para hacerlo, pero había que cambiar muchas cosas en la mentalidad de los israelitas en este caso para poder llegar a esa plena liberación. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí solamente, y aunque esto parezca un poquito, repito, una pequeña o un esbozo de clase de historia de sexto básico o de segundo medio, ¿cierto? Importante, ¿cierto? Visualizar, solamente visualizar esto que es una línea de tiempo, es una síntesis, ¿cierto? Un resumen, un compacto de cómo operó a grandes rasgos la independencia de Chile. Ya recordemos que eso es lo que hemos estado celebrando durante estos días, ya, la independencia de Chile, y que si vemos ahí en la cronología, en la flechita ahí con los tres colores, podemos visualizar que parte en 1810, pero que podríamos considerar como un proceso ya acabado, como un proceso terminado, recién en 1823. O sea, hay 13 años de historia en donde tuvieron que intervenir distintos personajes, tuvieron que desarrollarse distintos acontecimientos, distintos procesos, avances, a veces también retrocesos, para al final del proceso llegar a este resultado, el poder decir Chile es un país independiente. Y a eso me refería un poco cuando decíamos hace un minuto atrás que no siempre la independencia se logra de la noche a la mañana. Esto en el caso de Chile, donde hay una patria vieja, una reconquista y una patria nueva, pero si ahora lo vemos desde el punto de vista del pueblo de Israel, ¿no? Y aquí pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que tiene también una connotación espiritual. Hay una raíz histórica que tiene que ver con nosotros como país, como nación, como patria, como Chile. Eh, Hay una dimensión espiritual que tiene que ver con la iglesia del Señor, con el pueblo de Dios del cual formamos parte, y que conecta también con algunos pasajes de la Escritura, como el que está señalado en esta diapositiva, Gálatas 5:13, ¿ya? Que es Pablo, ¿cierto? Hablándole a la iglesia, hablándole al pueblo de Dios y señalando con el mismo énfasis que en su momento lo hizo Moisés,
lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. De ahí, en parte, el título de la reflexión de esta mañana, llamados a libertad, ya parafraseando un poco a Pablo cuando dice él, llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Y creo que ahí entramos un poco, aunque sea así tangencialmente, así por encimita, a lo que pudiera, a lo que debiera ser para nosotros, ya finalizando, por cierto, este periodo de fiestas patrias, ¿ya? Hemos sido llamados a libertad, Dios nos ha libertado a nosotros de muchas lacras, de muchos yugos, de muchas cadenas de esclavitud, pero siempre es importante recordar a la luz de la palabra la importancia de no volver atrás, de no volver a sentirnos llamados o tentados o seducidos a esas antiguas o a esas pasadas formas de vivir que en algún momento algunos de nosotros quizás conocimos, los que tenemos una historia hacia atrás, ¿cierto? De no haber nacido en el Evangelio, de haber llegado al Evangelio con posterioridad, ¿cierto? Tenemos quizás algún registro, por ejemplo, y recalco y enfatizo, solo como ejemplo, ¿ya? De lo que significa haber participado en fiestas, haber fumado, haber bebido alcohol, habernos permitido una serie de licencias que quizás en un pasado remoto considerábamos como sinónimo de libertad. Y decíamos, yo soy libre porque hago esto y aquello y nadie me manda y nadie me determina y nadie me dice lo que puedo o lo que no puedo hacer porque me mando solo, ¿ya? Y a veces aflora ahí también un poco o un cierto grado de pachorra chilena, así de decir, no, yo a mí no me manda nadie, yo me mando solo y hago lo que estimo conveniente, ¿ya? Frente a esos escenarios posibles, ¿cierto? Es que la palabra del Señor tiene que venir a nuestra vida para decirles, sí, hermanos, ustedes han sido llamados para ser libres, y somos libres, y nos consideramos libres, pero que esa libertad nunca nos haga sentir que podemos hacer o deshacer, ¿cierto? Bajo nuestro propio juicio o bajo nuestro propio criterio, sino que siempre bajo los mandatos, ¿cierto? Y los preceptos de la palabra del Señor. Pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de la liberación, ahora, ya no tanto de Chile, sino que el pueblo de Israel como pueblo, como nación, aquí yo me permití incluir otra pequeña línea de tiempo, que si ustedes se fijan, el texto es bastante pequeño, no lo vamos a entrar a desglosar ahora, pero solamente para apoyarnos en lo visual, ¿ya? Y que tiene que ver con las distintas etapas que tuvo que vivir el pueblo de Israel para llegar, ¿cierto?, a su plena liberación como nación, como pueblo escogido de Dios, y dentro de esa liberación nos encontramos con una particularidad. El hecho de haber atravesado el Mar Rojo y haber alcanzado o estar a punto de alcanzar la tierra prometida era apenas un eslabón, era una estación, era un punto intermedio para llegar plenamente a la liberación completa que Dios tenía predestinada, ¿cierto?, para el pueblo de Dios, que llega a un punto culmine, ¿cierto? Recién con la venida, ¿cierto?, de Cristo el Señor a la tierra. Entonces, volvemos a enfatizar esta idea de que la libertad, la independencia, el cortar cadenas, el romper ataduras, a veces implica un proceso, implica ir gradualmente, ¿cierto? Ir avanzando, ir cortando de a poco, ir zafándose de a poco con la ayuda de Dios, ¿cierto? De algunas acciones, de algunos pensamientos, de algunas emociones que de pronto nos pueden desviar y que Dios nos ayude, ¿cierto?, en este tiempo y siempre para que no nos desviemos, ni a diestra ni a siniestra. Y es un poco lo que decía Moisés en la primera cita. No se muevan, no se muevan, quédense quietos. No se queden de brazos cruzados, no es para dormir la siesta, no es para relajarse, no es para, y disculpando la expresión, el chilenismo, pero no es para estar paviando, sino que para observar, para ser testigos presenciales de lo que Dios está a punto de hacer. Y eso que valía para el pueblo de Israel hace tantos años, hace tantos siglos atrás, creo que sigue plenamente vigente para nosotros en este tiempo, ¿ya? Esa necesidad o ese mandato de mantenernos en nuestras posiciones, de mantenernos firmes, de mantenernos alertas, de mantenernos atentos, ¿cierto? Y sobre todo mantenernos expectantes acerca de lo que Dios está haciendo. Yo creo que todos podemos coincidir en que a pesar del momento que estemos viviendo cada uno en lo personal,
en lo familiar, en lo emocional, en lo económico, en lo laboral, etcétera, etcétera, no nos debiera caber duda de que Dios algo está haciendo, porque Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está moviendo, Dios siempre está gestando, Dios siempre está moviendo estas piezas de este gran ajedrez, ¿cierto? Espiritual, para que finalmente podamos ver revelado cuál es su plan, ¿cierto? Y podamos entender y llegar a la conclusión de que lo que Él quiere, ¿cierto? Es nuestra plena libertad. Esta libertad también tiene que ver con la memoria, tiene que ver con honrar, tiene que ver con recordar, tiene que ver con reconocer y tiene que ver con agradecer. Eh, las generaciones pasadas, en el caso de Chile como patria, establecieron ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas tradiciones, ¿cierto? Que permiten que hasta el día de hoy nosotros podamos recordar, por un lado, la independencia de Chile y la forma de poder hacer memoria de esos acontecimientos. Ejemplo, solo de manera gráfica, solo de manera visual, lo que viene a continuación. La siguiente diapositiva, por favor, que habla de honrar la memoria, la anterior, habla de honrar la memoria desde un punto de vista histórico. ¿Ya? Tres imágenes que creo yo que también ayudan a sintetizar un poco lo que ha sido el espíritu y lo que es cada año el espíritu de estas fiestas, estos hitos, estas celebraciones que nos marcan, ¿cierto?, la pauta de los distintos días en que podemos celebrar las fiestas patrias. Ahí hay una imagen, un grabado antiquísimo, ¿cierto?, de lo que eran las primeras fondas, lo que eran las primeras ramadas hace muchos años atrás, han cambiado, se han modernizado bastante, pero nos da una panorámica, nos da una perspectiva de cómo es para algunos el celebrar bailando, bebiendo, comiendo, compartiendo, etcétera. Otro hito que aparece ahí en la imagen central, que lo veíamos ayer, ¿cierto? Antes de ayer, perdón, la parada militar, que también forma parte de un recordatorio, de una memoria histórica, es la manera de ir traspasándole a las generaciones ciertos hitos o ciertas ceremonias, ciertas tradiciones que son fundamentales para nosotros como chilenos, en este caso, como nación. Y finalmente, yo creo que una de las preferidas de muchos de nosotros, los juegos típicos, ¿ya? Ahí se alcanza a ver el luche, el trompo, las canicas, las bolitas, el emboque, el volantín, ¿cierto? Que son tradiciones que a lo mejor no están constantemente presentes en la vida cotidiana de los chilenos, pero que llegan estas fechas, llegan estos días especiales y como que afloran. Y la atmósfera toma un aire entre primaveral, entre dieciochero, ¿cierto? Y se percibe en el entorno que estamos celebrando, que estamos por celebrar o que ya estamos terminando de celebrar las fiestas patrias. Pero si esto lo llevamos también al ámbito espiritual, de aquí viene la siguiente diapositiva, también hay formas en que nosotros como pueblo de Dios ahora, ¿cierto? Podemos seguir honrando esa memoria, seguir recordando y seguir manteniendo vivo ese legado, seguir manteniendo viva esa llama de la libertad, de la independencia, de las cadenas que se han roto. Ahí solamente, a modo de ejemplo, tres imágenes. La primera, que tiene que ver con la oración, ¿cierto? A través de la oración nos comunicamos con el Señor, dialogamos a diario con nuestro Padre, pero también estamos preservando algo generacional, algo que viene desde mucho antes que nosotros y que de nosotros va a depender también que se perpetúe en el tiempo. Lo digo de otra manera, nuestros hijos, nuestros nietos no van a tener el hábito, no van a tener la práctica de orar si no nos ven a nosotros orar. Y ahí es donde es nuestra responsabilidad traspasar este legado, traspasar esta posta, ¿cierto?, a las nuevas generaciones. Y lo que vale para la oración, vale también para la lectura de la palabra, ¿cierto? Que nos vean escudriñando, que nos vean estudiando, que nos vean leyendo la palabra, hablando de la palabra, ¿cierto? Para que también en esas nuevas generaciones, ¿cierto?, esto se prolongue y se proyecte en el tiempo, que no se pierda, que no se pierda. Sobre todo considerando que estamos en tiempos peligrosos, lo dice la palabra, tiempos en donde la iglesia como conjunto, ¿cierto? Hablo de la iglesia en general, está vulnerable en estos aspectos. Está vulnerable en estos aspectos, pero nosotros como CCP tenemos la invitación y tenemos el llamado y tenemos el mandato a estar firmes en nuestras posiciones, ¿cierto? A mantenernos ahí en la línea de batalla, por así decirlo, en la oración, en la lectura de la palabra y en la tercera imagen que tipifica o representa la adoración. Hay otras formas que tienen que ver
con la Santa Cena, que no están acá en la imagen, pero que las podríamos incluir perfectamente con el ayuno, según sean las circunstancias, con la intercesión, etcétera. Pero aquí solamente tomamos tres claves o tres ejemplos, ¿cierto?, visuales de lo que significa para nosotros, de lo que debiera significar para nosotros honrar esa memoria, esa historia, ese pasado que se proyecta hacia el presente y que debe proyectarse también hacia el futuro en términos espirituales. La oración, la lectura de la palabra y la adoración. Seguimos. Cuando hablamos de recordar, cuando hablamos de mantener esta memoria, hacemos también referencia a un pasaje que también es de Éxodo, que también creo yo que es muy conocido por todos nosotros y que tiene que ver específicamente con la Pascua, ¿ya? Y aquí vale tanto para la Pascua del Antiguo Testamento como para la Pascua o el nuevo, la nueva definición o el nuevo significado que adopta en el Nuevo Testamento. Aquí nos vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 12, versos 26 y 27, cuando justamente habla de las generaciones que vendrían luego. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Se está refiriendo a la Pascua. Responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Nos está diciendo que para el pueblo de Israel era fundamental que esta memoria, que este legado, que este reconocimiento no se perdiera a través del tiempo. Había que estarlo constantemente conmemorando, había que estarlo constantemente reiterando, porque ellos entendían que de no mantener esta tradición, de no mantener esta ceremonia, de no mantener esta memoria, las futuras generaciones no iban a entender. Y al no entender, iban a dejar de practicar. Entonces, estaba este llamado, este mandato, que era a nivel familiar, era un mandato transmitido a los sacerdotes, por supuesto, a los líderes del pueblo, pero también a cada jefe de familia. ¿Ya? Mantengan vivo el recuerdo, mantengan viva la memoria de cómo en un momento determinado Dios nos sacó de esclavitud y nos llevó a la libertad. Eso no se nos puede olvidar, no se nos debe olvidar. Y no solo no se nos debe olvidar a nosotros, sino que además tenemos que ser capaces de transmitírselo a las nuevas generaciones. Es un bonito desafío, creo yo, una bonita invitación, una bonita orden que Dios nos da, ¿cierto?, de mantener vivo este legado a través del tiempo. Avanzamos. Aquí ocurre algo bien particular y que solamente puse algunas citas a modo ilustrativo, ¿ya? Porque sería muy extenso entrar a detallar. De hecho, ni siquiera están todas las citas porque son demasiadas, y es algo que también nos debiera llamar mucho la atención a nosotros, cómo es que el pueblo de Israel, si bien es cierto, venía saliendo de la esclavitud, salen de Egipto, cruzan el mar, se van aproximando a lo que es la tierra prometida, eh, y uno pudiera pensar que en el corazón de cada uno de ellos debería haber habido una gratitud tremenda, una sensación de libertad increíble. Habían salido de la esclavitud. Hubo generaciones completas que nacieron, vivieron y murieron bajo la esclavitud en Egipto, y ahora eran libres. Y sin embargo, vemos que hubo muchos pasajes, ¿cierto? Muchos momentos en donde este mismo pueblo, que había visto los prodigios, que había visto las señales, que había visto al ángel de Jehová, al ángel de Dios, herir a los primogénitos de Egipto, pero mantener con vida a los primogénitos de Israel, que habían visto el mar abrirse para que el pueblo pudiera pasar en seco, luego entra a dudar, luego entra a querer retroceder. Y el llamado era a no retroceder, recordemos el versículo inicial, el llamado era a mantenerse y llegado el momento, avanzar. No había una tercera opción, era mantenerse en ese minuto y luego avanzar, no retroceder. Pero aquí vemos algunos pasajes, ¿cierto?, en donde, por ejemplo, en Éxodo 14:11 dice que el pueblo le reclamó a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Es una pregunta tremenda y que a lo mejor a veces también puede venir a nuestras vidas. Para qué, Señor, tú me hiciste salir de la forma que yo tenía de vida, que no era perfecta, pero que al menos era cómoda, era familiar, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, a un Pedro que tras la muerte de Jesús y hasta la resurrección de Jesús, no encontró nada mejor que volver a lo que él ya sabía hacer, que era pescar.
esa tendencia que es tan humana, pero no por eso justificable, ¿cierto? De querer volver a esa antigua usanza, a esas antiguas raíces que sabemos que no son positivas, que no son de bendición. Aquí el pueblo de Israel le estaba diciendo a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué nos liberaron de Egipto? En Éxodo 15:24 dice: comenzaron a murmurar entonces contra Moisés por las aguas. Recordemos este pasaje cuando llegan, ¿cierto?, a estas afluentes, cuando llegan ahí a las aguas de Mara, que tenían esta particularidad, eran aguas amargas, que no se podían beber, y no estuvo en ellos en primera instancia la capacidad de decir: a ver, algo Dios va a hacer acá, algo Dios hará para que estas aguas que son amargas nosotros las podamos beber. Sino que el primer instinto, porque creo que es un impulso, un instinto, una emoción así visceral, es la de reclamar, de murmurar, ¿cierto? De, ¿qué vamos a beber? Ya, esa condición, esa tendencia a la queja que muchas veces estuvo en el pueblo de Israel, y que Dios permita en este tiempo que no esté en nosotros. Éxodo 16:3 dice: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Mire qué tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo quisiéramos que Dios nos hubiera aniquilado? Así es, eso es lo que están diciendo, ¿ya? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Había una nostalgia, claramente había una nostalgia por las ollas de carne, por la forma en que vivían en Israel, en Egipto, perdón, olvidando que en Egipto eran esclavos. Y aquí creo que podemos reafirmar la idea que planteábamos hace un momento atrás, de que el, el salir de la esclavitud, el llegar a la plena libertad, a la plena independencia en Cristo, es un proceso. Ellos ya habían sido liberados, pero seguían pensando como esclavos, seguían actuando como esclavos, seguían teniendo reacciones de esclavos, al punto de que extrañaban más las ollas de carne que el poder reconocer y el poder agradecer la libertad que Dios les había dado. Siguiente, por favor. Que son dos o tres citas más que hacen conexión con lo mismo. Éxodo 16:20. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Y entonces Moisés se enojó contra ellos. Se refiere a la ordenanza del maná. ¿Recuerda usted que durante los 6 días, ¿cierto?, podían ellos recoger la porción diaria, y en el último día recogían la doble porción, porque en el séptimo día el maná no iba a descender, y así todo, algunos guardaban de más, ¿cierto? Se descomponía, se echaba a perder, Moisés se enojaba, porque estaba constantemente eso de querer asegurar, de querer hacer las cosas a su manera, de hacer las cosas de acuerdo a sus propios criterios y no bajo los preceptos de Dios. Aquí hay un verso bien fuerte, que tuve que escarbar un poquito para ver el contexto y entender por qué usa esta palabra que es tan fuerte, por lo menos a mi juicio, que está en Números 14:11, cuando dice al populacho que iba con ellos. Les vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Eh, Se entiende que cuando el pueblo de Israel va avanzando, se les van sumando extranjeros, se les van sumando personas de otras naciones a esta gran caravana, y a ellos se refiere, ¿cierto?, el Señor cuando habla del populacho, pero no por una cosa despectiva, no por una cosa de menoscabar a esas otras personas que se habían ido agregando, sino que por la reacción que ellos habían tomado, ¿ya? De reclamar, ¿ya? Porque al reclamar ellos, contagiaban al pueblo de Israel. Al final eran todos juntos reclamando y pidiendo, ¿cierto? Y exigiendo prácticamente que se les diera carne. Y la última cita que habla de este mismo punto, que está en Números 14:1, que tiene que ver con el informe de los espías, ¿cierto? Usted lo recordará con claridad, ¿cierto? Ese pasaje cuando son enviados estos 12 espías a recorrer la tierra que Dios les había prometido. 10 llegan con un informe lapidario, atroz, un informe que no era muy favorable a los intereses o a la visión que tenían los israelitas como pueblo, y solo dos de estos 2 espías llegaron con un informe favorable. Solo dos, ¿cierto?, realmente pusieron su confianza en que podían lograr, ¿cierto?, alcanzar y conquistar esta tierra prometida, por una razón fundamental. Dios les había dicho que esa tierra iba a ser para ellos. Y da la impresión de que a esos 2 espías les bastaba con esa garantía, no necesitaban más.
Y la verdad es que para nosotros también debiera ser del mismo modo. Cuando Dios nos da una garantía de algo, no necesitamos más. Aunque 10 espías, aunque 20 espías, aunque la sociedad entera, aunque el mundo entero nos diga lo contrario, si la voz de Dios, si las promesas de Dios, ¿cierto? Si las directrices de Dios nos han dicho que vamos a alcanzar una meta, que vamos a lograr un proyecto, que vamos a lograr concretar algo que Él nos ha mandado a hacer, es porque lo vamos a hacer. Que podamos tener esa confianza, ¿cierto? También en las promesas del Señor. Y ya casi para ir terminando, siguiente, eh, hay algunos pasajes que por el contrario, porque la idea tampoco es quedarnos solamente con lo lapidario, solamente con una imagen, ¿cierto?, de un pueblo de Dios murmurador, que reclama, que vocifera, sino que mostrar la contraparte, que es la que nos bendice, que es la que nos edifica, ¿ya? Cuando el pueblo de Dios sí era capaz de reconocer la importancia de esta libertad que ellos habían alcanzado y que hay que mantenerla, ¿cierto? Y luchar y pelear por ella día tras día, entendiendo que la batalla no es de un día, la batalla es constante. Todos los días nos debiéramos despertar con el deseo, ¿cierto?, de mantenernos en esta libertad, de mantenernos en esta independencia, ¿cierto?, espiritual que Dios nos ha dado. El Salmo 119:45 dice, viviré con toda libertad, con plena libertad, con absoluta libertad. ¿Pero por qué? Porque he buscado los preceptos, los mandatos, la palabra de Dios. Mire cómo se da esa conjunción. ¿Qué es para el salmista la libertad? El buscar y el obedecer los mandatos de Dios. Eso de alguna manera contraviene un poco la lógica humana, la lógica de aquel que no ha conocido al Señor. ¿Ya? Porque en esa lógica humana, en esa lógica terrenal, en esa lógica eh, racional, ¿cierto? ¿Cómo piensa el hombre racional? Dice, no, para mí libertad es hacer lo que yo estimo conveniente. Acá el salmista está diciendo lo contrario. Para mí libertad, vivir con toda libertad, es buscar la palabra, es buscar los mandatos, es cumplir los preceptos del Señor. Y esto es tremendo y es de mucha bendición porque tiene que ver con Jesús mismo, cuando Él declara, ¿cierto? Y se dirige a los judíos que habían creído en Él y les dice con toda autoridad, ¿cierto? Con plena certeza, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ahí podemos nosotros entender a la luz de esa cita, ¿cierto? Que si hoy día disfrutamos, si hoy día gozamos, si hoy día tenemos esta libertad que el Señor nos ha dado, es porque le hemos conocido a Él, hemos conocido su verdad. Y esa verdad, que es la verdad absoluta, es la verdad de la palabra del Señor, es la que nos hace finalmente libres. Podríamos decir entonces, no hay otra forma de ser verdaderamente libre. No es haciendo las cosas a nuestro modo, no es siguiendo las tendencias o las modas del mundo, sino que muy por el contrario, es tomar la palabra de Dios, es guiarnos por la palabra del Señor, conocer a Jesucristo como la fuente de la verdad, como la verdad encarnada, y desde ahí poder decir, sí, ahora soy libre. Siguiente, Efesios 4:22, y esto ya para ir cerrando, que es un llamado que el apóstol Pablo le hace a la iglesia, ¿cierto? En Éfeso, en primera instancia, pero hoy día es para nosotros, haciendo referencia a la pasada manera de vivir. Y esto creo que conecta bastante bien con lo que pasaba, con lo que ocurría con los israelitas, ¿cierto? En su travesía por el desierto. Hubo una pasada manera de vivir. Yo creo que todos nosotros, cual más, cual menos, tuvimos alguna pasada manera de vivir. Y podemos hoy día hacer una comparación y decir, yo en esa pasada manera de vivir actuaba de esta forma, reaccionaba de esta manera, me comportaba de este modo, pero desde que he conocido al Señor y desde que intento día tras día tener una relación cotidiana, diaria con el Señor, esa forma pasada se ha ido desdibujando. Y es el llamado que hace el apóstol Pablo también, despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre, de la vieja mujer, de la vieja manera, de la antigua manera de vivir que estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Que significa, en otras palabras, los que ya hemos sido libertados por el Señor, los que ya hemos podido reconocer que en Cristo el Señor somos libres, ¿cierto?
somos independientes, se han roto las cadenas, ¿cierto? Tener ese llamado, tener esa convicción. Yo no quiero seguir siendo el que era hace 5 años atrás. No quiero seguir siendo el que era hace 10 años atrás. No quiero seguir siendo el que era hace 20 años atrás porque lo pasé mal, porque sufrí, porque lloré, porque estaba lejos de Dios. Pero ahora en este tiempo en que Dios ha salido en mi encuentro, en este tiempo en donde Dios ha salido a rescatarme, ha salido a liberarme y me ha dado plena libertad, quiero mantenerme en esa libertad. Y no sé si usted comparte conmigo esa percepción o esa convicción de mantenernos en esa libertad que el Señor nos ha dado, ¿ya? De hecho, de eso habla la última imagen ya para ir cerrando que reitera el título de esta conversación, el título de esta reflexión, ¿cierto? Hemos sido llamados a libertad, hemos sido llamados no a esclavitud, no al yugo de la sujeción, al pecado, a las maneras que tiene el mundo de entender las cosas, sino que ver las cosas, entender el mundo, sentir el mundo, vivir el mundo a la manera de Cristo. ¿Es un desafío? ¿Es una tarea? Sí. ¿De todos los días? Sí. Creo que esta conversación, y espero que esta conversación haya podido ilustrarnos que no es un logro de un día, algo absoluto, definitivo, ¿cierto? Que ya somos libres y listo, y se acabó y nos vamos al cielo, ¿cierto? Sino que todos los días nos levantamos ahí con alguna piedrecita en el zapato, nos levantamos con alguna incertidumbre, nos levantamos con algún grado de duda, con alguna complicación, con algún imprevisto, con alguna situación que no teníamos planificada, pero que se presentó. ¿Y cómo hacemos ahora entonces para que esas situaciones que van surgiendo y que van a seguir surgiendo no nos quiten el gozo, no nos quiten la alegría, no nos quiten la gratitud de poder reconocer que en Cristo y como parte de la iglesia del Señor, hemos sido llamados a libertad? Amén. Quiero invitarles, ¿cierto?, para que ahora oremos al Señor dando gracias por esta libertad que el Señor nos ha dado como nación, como país, pero principalmente por esta libertad espiritual que el Señor nos ha regalado y para que no retrocedamos, para que no volvamos, ¿cierto?, a yugos de esclavitud, para que no volvamos, ¿cierto?, a esa pasada manera de vivir de la cual hablaba el apóstol Pablo ahí en la carta a Éfeso. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios amado, en esta hora, Dios mío, queremos darle gracias por lo que usted nos ha permitido compartir, reflexionar en esta mañana, Señor. Eh, Darle gracias, Padre, porque hemos podido vivir como nación, como pueblo suyo, Señor, unos días de descanso, unos días de refrigerio, unos días para compartir en familia, unos días para renovar nuestras energías, Señor, pero por sobre todo para recordar que las cadenas han sido rotas, que hemos sido libertados, ya no de la opresión de un imperio europeo, Señor, sino que principalmente de la opresión del pecado, de la muerte y de todas las consecuencias que ello trae para la vida del hombre. Señor, usted ha salido a nuestro encuentro, usted a través de su Hijo Jesucristo y por medio de la cruz y por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesús, nos ha hecho libres, Señor. Ayúdenos a agradecer esa libertad, a reconocerla, a recordarla, Señor, a perpetuar esa memoria, Señor, en las futuras generaciones, Señor. Y poder decirle a los que están a nuestro alrededor, a los que están en nuestro entorno, que sí, que hoy día nos sentimos libres, que hoy día nos sentimos libres de ataduras, libres de yugos, Señor, porque a usted le ha placido libertarnos, Señor, y que no queremos retroceder, queremos, cuando sea su orden, mantenernos en nuestras posiciones y también, Señor, cuando sea su orden, poder avanzar hacia lo que usted tiene planificado, Señor, y proyectado para nosotros como pueblo. Le damos gracias por esta su palabra. Le pido, Señor, de lo más profundo de mi corazón, que haya podido ser de bendición para mis hermanos, Señor, que sea de edificación para la iglesia en esta hora. Le agradezco todo esto en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Mi pastor.